el auxiliar es corto. El auxiliar es corto, pero como potente, digamos así. Es corto, pero conciso. Ya. Entonces, vamos a abrir el enunciado. Ya. Eh, pucha. Eh, ya, perdón. Tu, 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 tu. Se luego un pedazo del chat ahí. Esta cuestión, ahí. Ya. Ya, pues, ahí el esquema. El esquema. El esquema. Ya. Bueno, partamos, pues. Tenemos una barra rígida, AB, sin masa y de largo L. Ya, es decir, tenemos una barra rígida, esta barra de aquí, rígida, de largo L, sin masa, que está soldada en su extremo a dos discos idénticos homogéneos de masa M y radio R. Hoy puse dos veces y radio R. Si los discos rotan con velocidad constante, omega 1, con respecto de la barra conectora, a la vez que esta rota con velocidad angular constante, omega 0, respecto a un eje vertical que pasa por su centro, se pide. Eh, escribir la ecuación de movimiento vertical del centro de masa del sistema. Considerar que bajo cada disco la superficie le ejerce al sistema normales NA y NB que son desconocidos. Ya. La idea es que hoy día ustedes me vayan diciendo cómo proseguir. O sea, el problema no es difícil, pero tienen que irme diciendo, como para que vayamos participando, aprovechando que somos pocos. Así que aprovechamos. ¿Cómo parto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Alguien que se ponga la camiseta y me diga cómo proseguir acá. Buscar el centro de masa. Uy, ya, pero ¿para qué? Po? ¿Para qué vamos a buscar el centro de masa? A ver, explícame, Nicolás. Si alguien puede hablar, sería ideal. Definir un sistema de referencia, ya, pero acá, no lo dije ya. Ya definí un sistema de referencia, ya, pero me dicen, y fíjense bien en lo que nos dicen, escribir la ecuación de movimiento vertical del centro de masa del sistema. ¿Ya? La ecuación de movimiento se escribe a partir de las fuerzas que nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí hay un pequeño error, y esta cuestión ustedes pueden utilizar en esta parte, pueden utilizar que son conocidas. Es un pequeño error. Ya, pero entonces, ¿qué harían? Pues básicamente hay que hacer equilibrio de fuerza, ¿no? Pues, ¿ya? O sea, si bien hay que hacer equilibrio de fuerza sobre el sistema, recuerdan que yo les mencionaba que en el fondo las fuerzas que actúan sobre el sistema, nosotros calculamos la fuerza neta, y esa fuerza neta actúa sobre el centro de masa. ¿Ya? Entonces, a lo que nosotros nos dicen es como, ya, describir la ecuación de movimiento del centro de masa. Entonces, simplemente lo que hacemos es considerar las fuerzas que hay. ¿Qué fuerza hay? La normal B, y tenemos dos gravedades, ¿cierto? O sea, dos pesos, en el fondo. El peso del disco 1, que sería mg en el fondo, mg, y este otro que también sería mg. Ya. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Qué fuerzas actúan? Oh, Dios mío. Actúan. La barra no tiene normal respecto a los discos. Da lo mismo porque es una fuerza interna. Actúan. Hoy ando con la mano dormida hoy día. ¿Qué fuerza actúa? Entonces tenemos NA, NB y MG por 2, en el fondo. ¿Ya? Entonces, NA, MG por 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, nosotros hacemos la ecuación de equilibrio en la dirección vertical. Pues. Ya, ni siquiera vamos a escribir nada. Literalmente, esto es como NA, bueno, en vertical, pongamos. Vertical, NA más NB menos 2 veces mg igual 0. Y esa es la ecuación de movimiento. No hay más ciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dicen que no es pega en el fondo. Por eso. Ya. La parte
Esto era estas preguntas yo las saqué de un examen, no sé si les comenté eso, que las saqué de un examen y de dos exámenes distintos. Del profe Ricardo Muñoz, si no me falla la memoria, creo que se llama. Sus exámenes son bien entretenidos, como que son conceptualmente entretenidos. Así que si quieren como practicar harto, como que les recomiendo que le echen una mirada a los exámenes de ese profe. Ya. Bueno, y a los exámenes de todos los profes en realidad. Pero Pero, ¿por qué usar la ecuación de movimiento si esas fuerzas no son directamente sobre el centro de masa? Es- pero al hacer la suma, al hacer la suma son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en sí, ¿ya? Y esas fuerzas, por lo que le explicaba el otro día, ¿Mm? actúan en el centro de masa, en el fondo. Actúan como de manera equivalente en el centro de masa. No es que actúen directamente en el centro de masa, sino que verticalmente es lo mismo que tú actúes que actúen NA, NB y los pesos en esas direcciones, en esas posiciones, van a influir de la misma forma en el movimiento vertical del centro de masa. ¿Cachai? Ah, Sería ya. lo mismo que yo colocara toda esa fuerza en el centro de masa y verticalmente se movería igual. Ya, ya, entiendo, entiendo. Gracias. Ya, buenísimo. Eso. Ya. B. Determinar la matriz de inercia. Uy, ¿sabes qué? Ayer no me acuerdo quién me comentó el tema de la matriz de inercia y me quedó dando vuelta, pues, así que, bueno, escribí el tremendo testamento en el foro, así que, pero es bien, si les gusta el tema de matemática y todo ese momento, es como bien interesante darle una vuelta a esto. Ya, pero en el fondo, la matriz de inercia, ya, mejor le explico yo. La matriz de inercia en el fondo es una matriz. Es una matriz que se compone así. Bueno, esto ya creo que se lo expliqué, si no se lo explico o no. X, Y, X, X, Y, X, Y, X, Z. Digo, mal, muy mal, malísimo. Y, Z, Z. Ya, y acá Y, X, Y, X, Z, y vamos rellenando todo lo demás. Ya, cachan para lo. El punto está en que esta matriz en el fondo lo que hace es extrapolar el rollo de la interpretación de la inercia, la resistencia al movimiento, estabilidad, de todo este momento, extrapolarlo a tres dimensiones. ¿Ya? El punto es que ustedes pueden operar como distintas cosas, como les mencionó el profe en cátedra, porque me dio el trabajo de ver las cátedras del profe, el profe lo mencionó en clase, todo. Así, por ejemplo, la relación de la cinética con la inercia y todas esas cosas las mencionó. Así que si no se acuerdan, échenle una mirada a las cátedras porque también bueno. La cosa es que el profe les mencionó que en el fondo la matriz de inercia es esto, básicamente. ¿Qué significa esto? Los términos que están en la diagonal, los términos que... Ah, terrible. Los términos que están en la diagonal corresponden a los momentos de inercia, ¿ya? Momentos de inercia. Bueno, como para no ser ambiguos con la notación, momentos de inercia, estos morados, y los naranjos, que son todos los que no están en la diagonal en el fondo, son... bueno, ahí me falta otro. Momentos de inercia, y estos son los productos de inercia. ¿Ya? Estos son los productos de inercia. La gracia está en que los momentos de inercia se utilizan para cuantificar la resistencia la resistencia al cambiar la velocidad de giro de un cuerpo, en el fondo. Ese es como el rollo. Los productos de inercia para ustedes no lo van a ocupar nunca. No lo iba a poner así explícito en el foro, pero en el fondo no lo ocupan acá. No se ocupan, pero si se van como a mecánica, física, civil, como que lo van a ocupar todo el día esta cuestión. Ya, pues la cosa es que, bueno, en general todo este tema de tensores y todo el cuento que es bien interesante, así que echen una mirada. Ya, pues. El punto es que ustedes ocupan los momentos de inercia. Ya. La cosa es que, y me va a decir entonces, ¿para qué crees que me enseñan todo esto? Pues, básicamente porque el profe, o sea, en general, a nosotros nos enseñan como que bajo, no sé, por ejemplo, piensen en un cubito, ¿ya? No, muy abstracto un cubo. Piensen en cualquier cuerpo. Piensen en cualquier cuerpo. La gracia es que ustedes traten de imaginar de que ustedes pueden rotar ese cuerpo con respecto a cualquier eje, entre cualquier eje. Pueden rotar el cuerpo con respecto a cualquier eje, con respecto a cualquier eje. Y con respecto a cada uno de esos ejes, tiene asociada una matriz de inercia. ¿Ya? Porque la matriz de inercia depende de los ejes, como les mencioné en el foro, depende de los ejes con los que estamos trabajando, y depende de, por supuesto, el cuerpo. Básicamente las propiedades geométricas del cuerpo. Ya, pues. Entonces, fuera de todo rollo, la cosa es que nosotros como, bueno, ustedes como recién ven abriendo esta cuestión, nosotros les entregamos como solamente cuerpos que giran con respecto a su centro digo, a su eje a sus ejes principales de inercia. Ya, ¿y qué es esa cuestión? Básicamente es cuando ustedes, ¿cómo se llama esta cuestión? Ayúdenme. Cuando hago cero todo esto, se me fue la palabra. Diagonalizo creo que es la palabra. Bueno, no, no mismo. Cuando diagonalizo esta matriz en el fondo,
eh, calculo los valores propios de esa matriz, que van a ser los momentos principales de inercia, que es lo que nosotros les damos en las pruebas, y otros elementos en el fondo son los productos de inercia que se hacen cero, básicamente, porque estamos en ejes principales de inercia. Hay toda una teoría detrás que no viene al caso de explicarles porque no les va a entrar en el control, en el examen, pero eso, como que tengan la noción de que ustedes de esta matriz, en general, van a tener que solamente ocupar este término y este término. ¿Ya? Como para que no se mareen con producto aquí, producto allá, que ya, eso. O sea, si les gusta el tema, denle una vuelta. Pero ahora al menos céntrense en esto. Céntrense en esto. Claro, la cosa es, salvo que te digan lo contrario, pero jamás he visto, me di el trabajo de revisar como 20 exámenes y no hay ninguno que parecía eso. Así que, pero de todas formas, insisto, conceptualmente no es difícil de entender, pero denle una vuelta cuando tengan tiempo. Pues. Pero, y si quieren ahora también, pues. ¿Entendés por qué en algunos lados los momentos de inercia se calculan como el integral de r al cuadrado? Es que, pero es que, piensa, r al cuadrado igual a x al cuadrado menos al cuadrado. Por geometría. Piensa, tienes esto es x y r. Y esto es un vector. Estamos describiendo ese motivo. Y acá tenemos un origen. Es por eso. Por eso Pero, que x cuadrado menos cuadrado r cuadrado, como dice en el aux anterior. Creo que el eso de lo ayer. entiendo, pero ¿Ah? por ejemplo, el x cuadrado más y cuadrado se ocupa para como el r en z. Entonces, ¿por qué no está el vector z? Eso es como lo que me... No necesariamente. No necesariamente. Es ¿No? notación solamente. Notación solamente. Ah, ya. Ya, Ya, eso. entonces creo que... Es notación solamente. No se mareen con eso. Es notación solamente. Ya, Ah, pero ya. el punto es que a mí lo que me interesa que se queden de toda esta cuestión, de todo este rollo, es que existe una cuestión que se llama matriz de inercia que permite, en el fondo, cuantificar la resistencia a ciertos movimientos y lo que usted... No sé de qué estaba hablando David. Si es que puede hablar o escribir. Ya, pero por mientras que eso, en el fondo, quédense con la idea de eso, que ustedes solamente utilizan la matriz diagonalizada, y donde los elementos de la diagonal son los momentos principales de inercia, que es lo que nosotros les damos, como ponte tú, les damos que el momento principal de inercia con respecto a su eje principal, a uno de sus ejes principales de inercia, entonces de una barra es tanto, no sé, uno partido en 12 creo, masa r cuadrado creo. Claro, sí hay una fórmula, sí, o sea, obviamente hay una fórmula, sí, de hecho el profe en cátedra lo mencionó, cuando demostró esto, la forma general es, claro, con su índice IJ, de hecho, sí. Pero eso, o sea, hay toda una teoría detrás, pues, pero no lo voy a amarrar con eso. Pero el punto es que se queden con la idea de a qué apunta la matriz de inercia y que usted ocupa la diagonal y eso. Ya, pues, entonces, volviendo al problema, volviendo al problema, nos piden ya la matriz de inercia con respecto al punto O, ¿ya? Y ya, del disco A, ya, entonces, IA, primero, la inercia del disco, la inercia, digo, la matriz de inercia de ese disco, en el fondo es IXX, IXX, III, y ZZ. Ya, ya. Ahora, nosotros, bueno, yo, yo en las indicaciones del auxiliar les puse esto. Voy a copiar. Vamos a ver. Estas dos cositas, mejor las copio al tiro. Ya. Y esto de acá. Les puse esta indicación. Si se calcula la inercia del disco A, se aplica Stein para trasladarlo. Exacto, bien, bien. Eso era lo que quería que llegáramos. Ya, pero en el fondo lo que nosotros tenemos son estas indicaciones. Ya, se lo vamos a checar un poquito más. Ya, pues ahí está la indicación. En el fondo las indicaciones nos dicen que tenemos dos inercias. O sea, nos dicen que el momento de inercia de un disco respecto de un eje, oye, esta cuestión la escribí ayer como a las 3 de la mañana, me equivoqué en hartas cosas, respecto de un eje que la atraviesa perpendicularmente por su centro, es un medio m r cuadrado. Respecto de su diámetro, es un cuarto m r cuadrado. Ya, ¿qué significa esto? Ya, cámara. ¿Dónde está la cámara? La inercia cuando lo giran así y cuando lo giran así, respectivamente. Eso. ¿Ya? Por eso, ¿cachan que con respecto a un eje de giro, así, tú, y con respecto a un eje, así como de simetría, así? Eso. El mismo cuaderno de ayer, de hecho. Ya, pues, entonces, ¿cachan que, no sé, con respecto a su diámetro, la inercia es más chica?
Ya. Bueno, ahí pueden sacar sus propias conclusiones de qué significa eso. En el fondo, con lo que les expliqué ayer en el foro de qué significaba en el fondo el momento de inercia. Esta cuestión se le llama momento de inercia, nosotros en el fondo le decimos inercia seca nomás. Ya, pero bueno, de hecho acá le puse momento de inercia. Pero eso a veces le ponen inercia, a veces le ponen momento de inercia, como que se refiere a lo mismo en realidad. O sea, no es lo mismo, pero no es adecuado. Es como, de hecho, torque y momento, no se llama torque esta cuestión. Es como que van a cachar después que esta cuestión, que lo que nosotros le decimos como torque no se llama torque, se llama momento. Así que ahí explota todo. Pero el punto es que, nada, vamos a calcular entonces esta matriz de inercia. Tenemos, ya, aquí, ojo, pestaña, ceja con lo que voy a decir. Tenemos IXX, la inercia cuando giro con respecto a X. Vemos la notación. Bueno, aquí no se nota mucho, pero acá hay un Z y acá hay un X. ¿Ya? Y cacharán que el I es esto. ¿Ya? Bueno, ahí dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? La primera a ver, X es por el centro y por el diámetro, claro. ¿Y Z? Y claro, el compañero menciona que, claro, a lo que quería llegar de hecho, que la inercia, el IXX es la inercia, el momento de inercia con respecto a, bueno, con respecto a un eje de giro que pase por X, en el fondo, que es el eje, ¿ya? Es decir, nosotros vemos como el disco así, y tenemos ese puntito, y ese es el giro con respecto a ese punto. Y ahí nosotros tenemos asociado una inercia, que es la inercia que nos dan acá, que es un medio m r cuadrado. Las otras dos inercias, claro, claro. Sí. Mira, entonces lo que mencionan en el chat, bien, me alegra que estén bien participativo hoy día. Claro, IXX en el fondo es. IXX en el fondo es. Eh, ¿cuánto dijeron? Un medio mr cuadrado. Un medio mr cuadrado. Y YY es un cuarto mr cuadrado. Y el IZZ también es un cuarto mr cuadrado. Ya, pues. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente con respecto a X es girar con respecto al puntito que dibujé, pues. Con respecto a Y es girar con respecto a un eje, pues. Es decir, es como esto. Así lo que le dice cuando mostré el cuaderno, pues. Giran con respecto a este eje. Entonces, como que va aleteando en el fondo, como para que lo vean así. Y con respecto a Z es como lo mismo, pero así. Va como moviéndose así. Oye, qué dibujo mal. Esta cuestión así, pongamos. Ya. Eso. Ya, pues entonces tenemos los momentos de inercia asociados a cada uno de los ejes de giro posibles. Ya, pues. ¿Qué más? Tenemos la matriz de inercia y estaríamos con la matriz de inercia, o si no es más, pues. Ah, no, mal. Ahora me falta, claro, trasladarlo por Steiner. Y cero. Ya, ¿por qué tengo que trasladarlo por Steiner? Ya, como mencionaron en el chat, pero bueno, para los que vean después la clase, en el fondo es porque lo que yo hago es trasladar, yo estoy acá, en este puntito de acá, acá, en ese punto ahí, yo ahí estoy girando, ya en el fondo, yo ahí, con respecto a ese punto en el fondo, yo calculé la inercia, en el fondo, un eje que pase por ese punto, un eje que pase por ese punto y otro eje que pase por ese punto. Ya, pues, la cosa es que nuestras inercias están calculadas con respecto a esos ejes, pues, pero nuestro eje de giro real está trasladado, pues. Entonces, por el primer teorema de Steiner, existe un segundo, por si acaso, existe un segundo, pero hay el teorema de Steiner que ustedes cachan, básicamente lo que me permite es calcular el momento de inercia respecto a un eje paralelo al eje de inercia, al eje principal de inercia del cuerpo. Ya, pues. Entonces, bueno, clarísimo que bueno, nosotros les damos acá estos momentos con respecto a los ejes principales de inercia, entonces ustedes tienen que trasladarlos. Los que tienen que trasladar en el fondo son la inercia con respecto a Y y la inercia con respecto a Z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, alguien que me diga, ¿por qué tengo que trasladarla? ¿Por qué tengo que trasladar esa y no la inercia en X? Como participé en la última clase, a ver, díganme, alguien que se la juegue. ¿Puedes repetir lo que dijiste, porfa? Básicamente, ¿por qué tengo que trasladar por Steiner la inercia con respecto a Y, la inercia con respecto a Z? Ven el mouse. Sí, sí, se ve. La inercia con respecto a Y, la inercia con respecto a Z. ¿Ya? Porque lo pusimos. Ya. Miren, fíjense que lo que nosotros. A ver, acuérdense que nosotros calculamos la inercia con respecto a un eje que pasa por el disco. Que pasa Eso por el mismo. disco. Pasa por el disco. ¿Ya? Entonces,
por el hecho de pasar por el disco, es decir, tenemos este eje aquí, y este eje hay que trasladarlo para acá. ¿Ya? Mm. Y lo mismo con el otro, con este eje, que hay que trasladarlo para acá. Porque nosotros estamos rotando con respecto a ese eje. ¿Cachan? En cambio, ¿por qué no tengo que trasladar la inercia el momento de inercia con respecto a X? Porque estoy en el mismo Porque es eje. el mismo eje. Exacto. Me interesa mucho que más que entiendan, o sea, la matraca, nada, si el problema es súper corto, entiendan conceptualmente lo que les estoy diciendo, porque esta cuestión si entienden esto, lo demás es reemplazar datos nomás. Pero es muy importante que no se mareen y me trasladen, por ejemplo, la inercia con respecto a X. No, mal. Me tienen que trasladar la inercia con respecto a Y y la inercia con respecto a Z. En este caso. ¿Ya? Entonces, fíjense bien en eso. Ya, pero el teorema de Steiner, ¿cuál es? Pues bueno, da lo mismo, pero solo digo yo. Ya. Básicamente, el teorema de Steiner nos dice que tenemos, bueno, la primera, que sería 1/2 de mr cuadrado, 0, 0, 0, de verdad no es, ya. Ya, pero traten de igual de tenerlo en mente, pues, como para no tener que buscar la fórmula después. Que es cortito. Es básicamente agregar la masa multiplicado por la distancia en la que lo trasladas al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está súper contaminado el dibujo, pero tienen que arreglarme porque está muy contaminado el dibujo. En el fondo el dibujo está súper contaminado. Entonces, a lo que voy es que esta cuestión, pero ¿cuál masa? La misma masa del disco, claro, la misma masa del disco. Tiene que ser la misma masa de lo que estás trasladando, de la inercia de lo que estáis trasladando en el fondo, no del sistema completo, ¿ya? Porque, y de hecho, no es difícil la demostración de esto, si quieren después, bueno, pueden googlearlo, no es difícil la demostración de eso. De hecho, están casi todos apuntes, y es cortita, y es como bien intuitiva. Y les sirve para cachar por qué esa masa y no la masa completa del sistema. Ya, pues, la cosa es que nosotros acá tenemos L, y nos movimos a mitad, pues, L menos. ¿Ya? Por eso. Esa es la distancia que yo trasladé mi eje de giro por Steiner. Ya, 0, 0, 0, un cuarto mr cuadrado más ml medios al cuadrado. Y esto estamos ahí. Ya. Ya, pues, eso. Ojo, pestaña ceja con esto. Es la distancia perpendicular, porque cachan que entre dos rectas paralelas existen infinitos vectores que puedo trazar entre ellos, pero en el fondo es la distancia perpendicular entre ellos. ¿Ya? O sea, es como lógico, pero por si a alguien se le había ido, es la distancia perpendicular. ¿Ya? O sea, en estos problemas es como clarísimo como cuál es, porque se las dan acá, L medios, es como directo, pero en otros problemas quizás se vuelva mucho más complicado. Cuando quizás tengan como ejes de giro como medio raro, en problemas como de cursos superiores, como que ahí tenganlo en cuenta, es la distancia perpendicular. La distancia, en el fondo. La distancia. Claro, no existe distancia de otro tipo, distancia perpendicular. Ya. Ya, pues. Eso con la parte B. ¿Queda alguna duda de cómo calculé esto? No creo. Por mientras copio el enunciado de la C. ¿Alguien? ¿Algo? Sí, no. Voy muy rápido, voy muy lento. Yo entendí al menos. Buenísimo. Ya. ¿A qué hora el partido de Argentina? ¿A las 8? A las Ya 8 alcanzo, ya alcanzo de más. Ya, bueno. Prioridades. Sí, yo quería puro que ganara este horario, por lo mismo. Ya, entonces sigamos, pues, la parte C. Espera un poquito de prender la luz, se me está oscureciendo el dormitorio. Ya, ahora sí. Ya, nos piden determinar el momento angular del sistema completo respecto del punto O. ¿Ya? Recordar que el momento angular del sistema es la suma del momento angular de cada disco respecto de O. Ya. Entonces, ponemos la observación que nos ponen ahí, porque por algo lo hice. Observación. L0 es igual a L0A más L0P. ¿Ya? Que esto es básicamente cada disco. Esto es cada disco y esto es el sistema completo. Ya. Entonces, calculamos en el fondo ya nos dicen determinar el momento angular del sistema completo respecto al punto O. Entonces calculamos el momento de cada disco por separado y después lo sumamos. Ya. Eso. ¿Cachaban que se puede hacer esto, cierto? ¿Cachaban? Esto es súper importante. Tienen que cachar que esto se puede hacer. Esto es legal. Esto es legal.
¿ya? No se lo olvide, esto es legal. Generalmente, pues aquí, por ejemplo, se lo dieron, se lo dieron como dato, pero igual ténganlo en cuenta. Escucha, a ver, no prometo subirle un resumen, sinceramente, porque estoy copadísimo de muchas cosas, pero, pero, pucha, a ver, ¿cómo, pero, acuérdense de esto puede que les sirva, puede que les sirva saber esto, ¿ya? Bueno, hay toda una teoría matemática detrás como para explicar por qué este tipo de cosas se pueden sumar, ¿ya? Ahí eso, lo mismo como para la inercia y todo el cuento, ¿ya? Oye, ¿cuánto han hecho la tarea? A ver, voy a ver cuánta gente ha hecho la tarea. Deme un segundo. Bueno, han subido 4 personas, qué terrible. Subió 4 personas la tarea. Ya. Pero eso, podrían haber ocupado, pueden ocuparlo y sumar la inercia también. Ya. Eso, calculemos. A ver si da lo mismo, sí. Este se elimina, ¿no es cierto? Sí, se puede eliminar, o sea, no este, pero sino que se puede eliminar uno, creo. Por eso me dio a entender el profe cuando hablé con él. Bueno, ya. Da lo mismo. Eso ya es asunto administrativo, eso lo del profe. Ya. L0A. L0A, ya. ¿Cómo se calcula la inercia? ¿Cómo se calcula el momento angular de un sólido? Es básicamente la inercia por la velocidad angular, ¿cierto? Se sabía en esta fórmula también, ¿cierto? Esto venía a hacerlo, porque creo que también vi que el profe lo mencionó en clase. Sí, yo subo, sí, esperar si es que hay algún caso particular, uy, ¿qué me pasó? Nos pasó la vez pasada, pero esperar si hay algún caso particular, alguna persona que tenga algún problema o algo, y ahí subimos la pauta, pero yo eventualmente la voy a hacer hoy día, voy a hacer hoy día la pauta, porque tengo un borrador así donde me atraqué el problema, pero así como dejársela ordenadita, hoy día lo voy a hacer, junto con esta y junto con bueno, la pauta de hoy día ya está lista, y la pauta de ayer que tengo que corregirle una cosita. Ya, eso. Pero así que entre hoy y mañana deberían estar las 3 en mi caso. No sé si la Fernanda la tendrá. Pero yo creo que sí, además. Ah, pero es que tiene el tema de la mano. Así que no sé. Bueno, pero ahí vamos a cachar. Por último lo hago yo. Ya. Ya, pero eso. ¿Se acordaban de esto? Ya, pues esto es básicamente la inercia. La inercia con respecto a por la velocidad angular. ¿Ya? Eso. Eh, ya, entonces. ¿Qué significa esto? Básicamente esto es un medio de mr cuadrado mr cuadrado 0, 0, 0, pero lo tengo acá, no, está muy feo, mejor lo escribo, no. Un cuarto mr cuadrado más ml medios al cuadrado 0, 0, 0, un cuarto mr al cuadrado más ml medios al cuadrado. Ya. Por, aquí quepa todo, por omega 1, 0, omega 0. Ya. ¿Por qué hice esto? Por la indicación que ustedes les dan, acá les dicen, omega S, la velocidad angular del sistema de este problema es omega S igual omega 0 por catongo más omega 1 por itongo. Y no, no es lo mismo. Omega S no es omega 0. ¿Ya? Porque acá se nos menciona. ¿Ya? Para el que lo escribe en el chat. No, no es lo mismo. Ya. Acá hay una cuestión súper importante que la inercia, digo, el momento angular va a depender tanto de la velocidad de la velocidad angular con la que está girando el sistema completo, como con la velocidad angular con la que está girando la pelota. Digo, la pelota, oh, estoy rayando la pelota, ¿cómo se llama esta cuestión? Un disco, el disco. Eso, entonces la gracia está en que a ustedes les dicen omega S, bueno, acá no le puse vector, pero es un vector también. Omega S es omega 0 cada tongo más omega 1 y tongo. Claro, la gracia es que entonces ustedes, el momento angular del sistema, en el fondo es con respecto a O, momento angular, mejor dicho, el momento angular del disco A con respecto a O es la inercia del disco multiplicado por la velocidad angular como completa, tanto la que gira con respecto, como el total del sistema como con la que gira el disco. ¿Ya? No van a poner solamente una, tienen que colocar las dos. Eso acuérdense siempre. Si es que tienen más de una velocidad angular, tienen que colocar ambas. Ya, van en itongo y catongo por regla de la mano derecha, ¿cierto? Sí, porque acá se lo dicen. De hecho, sí, por regla de la mano derecha. Claro, en efecto. Sí, y de hecho, por eso, por conveniencia, dibujé el Z para arriba.
y el X para arriba, porque por el sentido de giro que tiene, porque en el fondo es así, y el otro es así. ¿Ya? Entonces eso. La gracia es que esta cuestión hay que operarla, y nos da lo siguiente, que L0A es igual a un medio de la masa por, medio de la masa multiplicado por R al cuadrado por omega 1 por Itongo, ¿estoy bien? Sí, por Itongo, más L cuartos mr al cuadrado más ml medios al cuadrado por omega 0 por catón. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Básicamente fue agarrar esta coordenada, multiplicarlo por ese término, y agarrar esta coordenada, multiplicarlo por ese término. Y ese término de acá, que es este de aquí, por eso, entonces 0. Entonces solamente nos quedan, porque nos va a dar un vector, coordenada Itongo, coordenada Catongo. ¿Ya? Eso. Ya, pues, la cosa es que por geometría, L0b, L0b, L0b es igual a L0a. Ya, y vamos a mirar por qué. Porque, bueno, aquí este monito está más bonito, pero, a ver. Básicamente porque tenemos la misma geometría, tenemos la misma inercia, ¿ya? Tenemos la misma inercia porque tenemos la misma geometría en el fondo, la misma geometría en el mismo eje. Y tenemos la misma inercia con respecto a omega. Y tenemos que omega s también es el mismo, porque son las mismas velocidades angulares, porque gira con omega 1 y con omega 0. ¿Ya? Entonces, L0b es igual a L0a. ¿Ya? Ya, pues. Eso implica que, bueno, no lo voy a escribir de nuevo, pero bueno, entonces tendríamos L0 es igual a L0a más L0b más L0b. Y esta cuestión es multiplicar este corcho acá por 2. 2 por, bueno, mejor lo simplifico al tiro. Esto es mr cuadrado por omega 1 por Itongo más un medio por mr al cuadrado más I al cuadrado por omega 0 catónico. Ya. Y eso es básicamente el momento angular de mi sistema con respecto a dudas, consultas, preguntas. Tenía una profe en el colegio que decía eso, me cayó mal. No, pero tenía una profe que decía eso en el colegio, dudas, consultas, preguntas. Eso, ¿alguna duda? Quedaron muy mareados, muy rápido, muy lento. Me quedó claro. Ya, ¿alguien más que le haya quedado claro? Ya, buenísimo. Bueno, ya. Eso con la parte C y falta la pura parte D. ¿Ven que es cortito el problema? Cortito el problema. La parte D. La parte D. Ya. Ya, piden determinar el máximo valor que puede tener omega 0 tal que ninguno de los discos se separe de la superficie. ¿Ya? ¿Cuál disco se separaría primero si este máximo se supera? Justificar respuesta. Ya. Ya. Según usted, así sin decirme nada, ¿ustedes creen que esta cuestión se puede separar del suelo? Intuitivamente. Díganme ustedes, pues no, sí, no hay chance. ¿Por qué no hay chance? Explíquenme, pues, lo escucho. ¿Por qué no podría? Estoy pensando en helicóptero. Claro, por helicóptero, pero el helicóptero funciona así, pues. Sí, pues. O sea, no digo que va, o sea, eventualmente, claro, pero es por eso. Los dos a la vez, ya, ¿por qué? Pero ya, puede ser los dos a la vez. O sea, no veo que uno le gane a otro, claro, pero demostrémoslo. Ya, ya, para esta cuestión, básicamente necesitamos calcular NA, necesitamos calcular NA y NB. Ya, necesitamos calcular NA y NB. ¿De dónde sacamos la ecuación en el fondo?
sea, cachan que tenemos que calcular NA y NAB porque es la condición para que despegue. Que sean cero. Ya. Eso de libreto, si ustedes tienen que llegar al control y dicen despega la cuestión NA igual 0 o NB igual 0. Acá no sabemos si los dos van a despegar, si uno va a despegar, a priori, me refiero. O ese tiempo no ocupaba eso. ¿Cachan? Entonces eso tienen que, así como, tienen que ir así como de cráneo a ponerlo en el control, así como que les dicen despega NA, la normal 0 al tiro. Así, ni siquiera lo piensen, normal 0 al tiro. Ya. Entonces, ¿de dónde sacamos las ecuaciones? Pues, ya, pues, acá tenemos ecuaciones para NA y NB. ¿Ya? Entonces, hay una ecuación que yo les calculé al principio, que era esta. Entonces ahí tenemos una ecuación. ¿Ya? Una ecuación para que me relaciona NA y NB. Me falta otra ecuación porque son dos incógnitas. Entonces necesitamos una segunda ecuación. ¿De dónde sacamos esa ecuación? Cuando ustedes no cachen de dónde sacar ecuaciones y tengan un giro, torque. No, ni siquiera lo piensen, torque, al tiro. Torque. O sea, tienen que ocupar esta relación en el fondo. DLC. No. Esto. Esta relación. Esta relación tienen que ocupar. ¿Por qué? Porque ustedes, nosotros ya calculamos L0. Ya lo tenemos. Lo tenemos, L0, y sabemos las fuerzas que actúan. Entonces podemos saber los torques. Fuerzas, entonces los torques también. Y de aquí van a salir. Este es un ejercicio que igual, como que uno lo hace instantáneamente, pero es bueno como detenerte a pensar como. ¿Sería R por F igual a 0? No, porque no R por F igual a 0. No. Mira. ¿Cacha lo que voy a hacer? Ya, pero en el fondo de acá vamos a sacar NA y NB. Porque aquí voy a meter las fuerzas, porque en el fondo el L0, que es este corcho de acá, lo tengo que derivar una vez con respecto al tiempo, este término de acá. Aquí vamos a ocupar una cuestión que me quedé en deuda con ustedes porque al final nunca me acordé de cómo operar. Bueno, esto creo que no se lo mencioné. No, fue lo de los productos de los ¿cómo se llama esta cuestión? De los vectores unitarios. Al final nunca les mandé esa cuestión, se me olvidó. Pero sí quiero que veamos un problema de cómo se derivan estos vectores. No sé si alguna vez han hecho un problema derivando vectores unitarios. Yo al menos nunca le he hecho uno. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Han derivado vectores unitarios. Ya, entonces cachan cómo hacerlo. Ya, bueno. Entonces, igual no hacerlo tan lento. Ya, pues, la gracia está en que eso, vamos a sacar nuestras dos ecuaciones. Nuestra primera ecuación, en el fondo, va a ser esta. 1. dl0 dt es igual a ya. ¿Les parece si lo derivamos como juntos mejor? Como para no llegar y chantarle el corcho. Mejor como quiero que ustedes me ayuden a derivarlo. A ver cómo están con eso. Ya. Quiero que ustedes me ayuden a derivar esto. Sí, igual me estoy demorando menos de lo que pensaba, así que tengo el tiempo para hacer eso. Ya, esto es L0 primero. L0. Entonces, dL0 dt. Ya, o sea, es directo que esto que mr cuadrado omega 1 por itongo de dt más un medio mr cuadrado más g al cuadrado por omega 0 por d. Dios. Decatongo dt. Ya. ¿Cuánto es esto? DKT, un compadre y me dijo DKT 0. ¿Por qué? Este. Porque el eje 0 no cambia. Exacto. Muy bien. ¿Por qué no cambia? Les explico. Básicamente porque el eje Z no va cambiando en el tiempo. El eje Z siempre sigue siendo el mismo. Está apuntando para arriba, para acá. El eje Z no cambia. ¿Ya? Eso es súper importante. Por ejemplo, el eje X, que es este de acá, va cambiando. Va cambiando en el tiempo, va girando. Y el eje Y lo mismo. El eje Y también va girando. ¿Ya? Entonces, el eje Z no cambia. Entonces, la derivada del catongo, cero en el tiempo. Y ahora, la derivada de Y tongo con respecto al tiempo. ¿Cuánto es? Eso es lo que me interesa. ¿Cuánto es? Alguien que se la juegue.
está difícil, chuta. A ver. Cero, pero ¿por qué? Entonces me está diciendo que se conserva momento angular. Ya, pero no, no pasa eso. Pero por qué podría ser cero? No, no puede ser cero, pero díganme, ¿qué onda? ¿Cómo lo calcularían? Ya, a ver, con la omega cero, ya me gusta, ya, pero dale, tendría que encontrar una expresión para Itongo que dependa del tiempo. Una expresión para Itongo que dependa del tiempo. Ya. Iba junto a la barra. Ya, pero el que dijo lo del omega cero me gustó harto eso. El omega cero, ya, pero ¿qué onda? Dime qué pasa con el omega cero. ¿Dónde pongo? ¿Lo divido, lo multiplico, lo sumo, lo resto? ¿Qué hago con el omega cero? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué? Ah, ya. Eh, cerca, mira, ya mejor, ya yo lo hago. Esta cuestión de acá, por nuestra geometría, por nuestra truco de fe, no, eh, no. Básicamente piensen conceptualmente cómo va cambiando en el tiempo cómo va cambiando en el tiempo esta cuestión. Po. En el fondo es porque, eh, mira, esta cuestión es esto, ya, hint, omega uno por, mala mía, omega uno por, hoy me bugué. Un segundo, chicos. Ya, ahí sí. Ah, no estaba bien, me había asustado. Ya. Ya. Estoy bien. Sí, sí, estoy bien. No, Catongo. Jotatongo, Catongo. Sí, no sé, es Jotatongo. Ya, ahora sí. Disculpen, chiquillos, que me había bugueado un segundito. Ya, porque miren, fíjense para dónde apunta Itongo. Itongo apunta para acá, para afuera. Ya. Y la razón de cambio en el fondo apunta en la dirección de I. ¿Ya? Porque esta cuestión en el fondo va rodando así. Por eso. ¿Cachai? Entonces, eso es lo importante. Po. A ver, claro, de I de T. Sí, sí, estoy bien, sí, estoy bien. A ver, ¿sabéis que voy a revisar? Voy a revisar la pauta aquí. No estoy con la duda. A ver, que estaba haciendo Es que yo todo. tengo una duda. Dime. ¿Y Tongo tiene un valor como conocido o algo así? No, 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 Como sí, un para vector poder... unitario, pues un vector unitario. Ah, es que... Ah, ya. W cero, pues está, pues, por eso no encontraba ningún sentido. Omega cero, omega uno. Omega uno, no, si estoy bien. Omega uno. A ver. No, es omega cero, pues ahí está. Pues. Ahí ya ahora sí me encuentro todo el sentido del mundo. Disculpen, chiquillos. Se me había bugueado con esta cuestión de los subíndices. Ahí está. De omega cero, esta cuestión, pues ahí sí. Ahí tiene todo el sentido del mundo. No, va en la dirección Itongo. En la dirección J Tongo. Entonces, si girara para el otro lado, sería como menos eso, ¿no? Exacto. Si Ya, giraba para otro lado sería eso. Ya, pero es eso. Porque en el fondo piensen que es como, a ver, ¿cómo se lo digo? Como cuando ustedes tienen un movimiento circunferencial, tiene un vector que apunta como demarcando como la velocidad con la que tú te vas moviendo, en el fondo. Es eso. ¿Cachai? Esa es como la lógica detrás de todo esto. Échenle una mirada a esto, pero es re interesante. Pero quédense con esto, porque en el fondo ustedes pueden derivar vectores unitarios, les queda omega cero por cotatongo. ¿Ya? No por catongo, por cotatongo. ¿Ya? Y este claramente es cero, lo que mencionó el compañero. ¿Ya? Eso. Ya, sigamos. Ya. Dos. Y la otra ecuación sería básicamente el tau externo, el torque externo. Claro, es como cuando varía el eje θ en coordenadas polares, eso, sí. Claro, exacto. Eso mismo, claro.
Ya, el tau externo es básicamente... ya, ya. Los torques que actúan sobre el sistema. En el fondo tenemos las dos... ¿Qué fuerzas actúan en el fondo? Las dos normales y los dos pesos, ¿cierto? Y nosotros calculamos el torque con respecto al punto O. Entonces, tenemos, en el fondo, NB, MG, NA, MG. Ya, pues. Entonces, los torques básicamente serían NB por L medios, menos NA por L medios, por J tongo. Y claro, porque los pesos se compensan, sí. Ya. Bueno, igual pongámoslo si es que les marea un poco esto, pero es básicamente esto. Más mg n medios por menos mg n medios. Y ahora sí, por j. Y aquí lo que hice en el fondo, ¿por qué la resta? Por la regla de mano derecha. A ver, prendo cámara. Por regla de mano derecha. A ver, como para... Ahí sí. Ya, en el fondo, piensa que cuando tú estás como para el lado del disco B, cuando tú estás para el lado del disco B, el torque en el fondo hecho por la normal, pucha, me van a dar al revés, pero en el fondo el torque hecho por el torque hecho por la normal va a tener como signo contrario al torque hecho por la normal A. ¿Ya? Por eso. Para que tuviera el mismo signo, una fuerza tendría que apuntar para arriba y otra para abajo, y esa cuestión se denomina un par de fuerzas. Pero acá no aplica. ¿Ya? Entonces piensen en eso. Por eso es por eso. Ni siquiera, no sé, ni siquiera, ni siquiera sepa que prendí la cámara. A ver, de nuevo, porfa. Ya, prendo la cámara. A ver. ¿Se acuerdan de la regla mano derecha? ¿Cierto? La regla mano derecha en el fondo te dice que fuerza por el brazo, para el otro lado. Ya, entonces como el torque en el fondo como que apunta como hacia el eje Y positivo, pongámosle. Y el torque de la normal B, y el torque de la normal A apunta en la dirección contraria, en Y negativo. Por eso. ¿Se cacha? Hagan el trabajo con la mano. Sí. Yo hasta el día de hoy hago el juego con la mano derecha. Bueno, si le parece así lo del destornillador también, sí. No, yo me aprendí así. Como que... Pero eso, yo lo hago hasta el día de hoy, así que háganlo. No tengan miedo a hacerlo. Ya, eso. Entonces, estamos. Y por eso en JTongo, ¿cachan? JTongo. Ah, Dios. JTongo con el menos acá y el menos acá. No, otro color. Con ese menos y con ese menos. Y en el fondo estas cuestiones se van, y entonces me queda solamente eso. Me queda NB multiplicado por L medios, o mejor dicho, lo simplifico al tiro. Esto es L medios multiplicado por NB menos NA por J tongo. Y esto es tau sub 0 externo. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igualamos 1 con 2. Pues. En el fondo igualamos esta expresión de acá, esta expresión 1 y la expresión 2, que son este corcho de acá y este corcho de acá. Ya, pues igualamos esas dos expresiones y obtenemos lo siguiente. Bueno, nos van a dar que convenientemente los dos están en J tongo. Por mr cuadrado por omega 1 por omega 0 igual a L medios por NB menos NA. Ya, por J tongo. Ya se me van los J tongo. Y me queda eso. Ya, aquí despejando. Aquí. Ya, entonces aquí tenemos la segunda expresión para que nos relaciona NB con NA. Ya, esta es la, pongámosle asterisco, a ver, doble asterisco. Ya, tenemos nuestra primera expresión, esta es nuestra segunda expresión que nos relaciona NB con NA, y la primera expresión básicamente era esta de acá. ¿Ya? Entonces tenemos dos expresiones, tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, se puede resolver el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, reemplazando ambas ecuaciones en el fondo, bueno, de asterisco nosotros tenemos que NB es igual a mg menos NA, 2mg menos NA, ¿ya? Y bueno, entonces tenemos eso. Y reemplazando esto en asterisco,
que es esta expresión de acá, obtenemos lo siguiente. En el fondo que es básicamente mr cuadrado omega 1 por omega 0 igual a L medios multiplicado por 2mg menos NA menos NA. ¿Ya? Ya. Eso, bueno, esta cuestión es esto de acá, eso. Menos 2NA. Eso implica que NA es igual a, reordenando al ojo, creo que esto es mg. A ver, creo que esta cuestión es, sí, mg multiplicado, digo, menos mr cuadrado omega 1 omega 0 partido en, mire, si me alcanza la dimensión, sí, está bien, ya. Eso es el NA. Ya, antes de seguir, la duda que tiene el compañero. Me quedó una duda, eso sí, ¿por qué quedaban en... ¿Cómo? ¿Por qué quedaban en J-Tongo? ¿Qué cosa? ¿El torque? ¿Los torques? Por regla mano derecha, pues sí, el pulgar. Ah, ya. Ah, ya. Quizá no lo cachan eso todavía. Pero a ver, hoy no me veo. Ahí sí. Sí, ahí me veo. Ya, en el fondo piensa que para el primer caso tenéis como que el pulgar te apunta como en la dirección Itongo, y en el segundo te apunta en la dirección J-Tongo, digo, en la dirección, la dirección J-Tongo, y después nuevamente la dirección J-Tongo. Porque tienes que los vectores están en Itongo y en K-Tongo. Por eso, vector, brazo. Digo, las fuerzas y los brazos están en J-Tongo y K-Tongo. Digo, hoy que ando mareado. I-Tongo y K-Tongo. Entonces el vector resultante te queda en J-Tongo. Por eso. No sé si me explico, en el fondo. A ver. No como muy hiperventilado. Ya. Mira, fíjate que el R está en I y N en K. Sí, eso. Sí, eso. En el fondo, claro, el brazo está en K en I tongo y las fuerzas están en K tongo. Por eso. Entonces, el producto cruz, como un vector que es perpendicular a ese plano, tiene que dar en J tongo. Creo que ahí lo dije. Ya. Creo que ahí lo dije. Ya. Eso. Entonces tenemos que eso es NA. ¿Ya? Ahora, para que esta cuestión esto despega con NA igual 0. Ya, eso implica que omega 0 max es igual a GL, creo que estoy bien, GL, sí, y omega 0 max partido en R cuadrado omega 1. Ya, sí. Ahí díganme si me equivoqué, pero creo que estoy bien. Sí, porque cabeza la dimensión. Ya. Ya, pero en el fondo, ¿qué significa esto? Recapitulando, como para. Mira, si la matraca no me interesa mucho que me vayan siguiendo así como el ritmo de la matraca, sino que me interesa es que entiendan los conceptos que hay detrás. Porque sí. Ya. ¿Qué es lo que hice yo acá, en el fondo? Ya, pues como les mencioné, nosotros íbamos a ocupar esta expresión para sacarnos una segunda relación entre NA y NB. ¿Ya? Entonces, primero calculamos este término de acá y luego calculamos este término de acá. ¿Ya? El primer término, que es este de aquí, nos dio eso. La derivada del momento angular del sistema con respecto al tiempo es esta expresión de acá. ¿Ya? Porque discutimos la derivada de los vectores unitarios y todo el cuento. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, este término se hacía 0 y este término nos daba esto. M nos daba en el fondo que dl0 de t es igual a, reescribiendo nuevamente, mr cuadrado omega 1 omega 0 por j tongo. ¿Ya? Y esa era la expresión para la derivada del momento angular. Luego, la segunda expresión que nosotros teníamos que era esta de acá. Calculábamos el torque externo, las fuerzas que actúan. Las dos normales y las dos gravedades. Las dos gravedades se cancelaban y los torques, como con la discusión de la mano derecha, llegamos a esto, que en el fondo actúan en J tongo. ¿Ya? Luego los torques externos teníamos que ir a esto. Entonces, ¿qué hice yo? Fue igualar esta expresión de acá, esta con esta expresión de acá, por esta relación de acá. Luego, matraca, NA. ¿Ya? Encontré NA. Ahora, me dicen, quiero que despegue. Entonces, ¿cuál es la frecuencia máxima con la que puedo alcanzar eso? Tengo que imponer que esta cuestión sea 0.
Entonces, esta es la frecuencia máxima, con la que despega. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando NA es 0 con NB? Y eso de hecho se los dejé propuesto en la pauta, pero quiero que lo discutamos ahora. ¿Qué pasa con NB cuando NA es 0? Porque recuerden que NA más NB es igual a 2mg, si no me falla la memoria, ¿cierto? Se me perdió la expresión, muy bien. 2mg, sí, en efecto. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá cuando NA es 0? ¿Qué pasa con NB? El que me dijo que despegaban ambos discos a la vez. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no es como un helicóptero esto? NB vale 2mg. Ya, pues, y si vale 2mg, no vale 0. Entonces no despega. De hecho, yo cuando lo resolví también quedé así como, brígido. Pero claro, pero hay un pequeño bug en esta cuestión. Po, porque, ¿qué pasa si ustedes despejan en vez de NA, en vez de despejar NB, despejan NA? Entonces les queda que NB es 0 y les cumple que NA es distinto de 0. Entonces, ¿cuál despega primero? Denle una vuelta a qué significa eso. Pero, o sea, lo que ustedes en el fondo tienen que responder, despega NA antes que NB. O NB antes que NA con la matraca que hagan. Pero denle una vuelta, ¿qué significa? ¿Qué significa? No tiene ningún sentido esa cuestión, pero denle una vuelta, denle una vuelta. Porque físicamente como que hay un fenómeno interesante ahí. Ya, pues, eso. 5:59. Ya, démosle con la 2, que es cortita. Esta sí que es cortita, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Ya, entonces, la P2. ¿Queda alguna duda antes de seguir? Antes de seguir, ¿cómo quedaron con esta? ¿Está entretenido este problema? ¿Me gustó? Me gustó, por eso lo elegí, porque era distinto como a lo que veníamos haciendo. Para ver cuál se despega primero, calculamos los dos como omega cero críticos y vemos Y cuál van a es ser los menor. mismos, po. Van a ser los mismos. Van a ser los mismos. Qué Van a ser loco. los mismos, po. Pero mira, fíjate lo que sacamos. Si acá cambiamos NA por NB, porque la relación es la misma. Entonces toda la matraca es la misma, pero acá te queda NB, po. Te queda lo mismo. Es como, denle una vuelta, denle una vuelta. ¿Qué significa eso? Realmente. ¿Se despega realmente? No es un Nunca error se de matraca. Sí, de hecho, yo despegaría, le revisé la pauta del control, de este control y llegan a la misma conclusión que yo. Rodrigo. Dime. Yo digo que nunca se despegaría porque los discos rotan así como en el mismo sentido. Entonces, respecto al giro del omega cero, como que un disco está frenando el giro y el otro está acelerando el giro. Entonces, como que se mantienen. Sería como algo así. Entonces, como no hay una aceleración angular, no podría haber un torque hacia arriba. Algo así me imagino yo. A ver. Ya, una también. Oye, de hecho, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el sentido de giro de un omega? Denle una vuelta a eso. Traten de cambiar el sentido de giro a un omega. Tú que me dijiste eso, trata de cambiar el sentido de giro a un omega. A uno de los omegas y ve qué pasa. Y ahí, si encontráis una conclusión bacán, ahí, ahí como que lo discutimos un poco. Ya. Pero sí, sí, no lo había pensado. Sí, de hecho. Bueno, o sea, había pensado en eso, pero no pensé que esa era la causa. Pero puede ser, pues, puede ser que. Puede ser. No sé, ahí tienen que decirme ustedes si se despega o no se despega. Ya. Pero eso, denle una vuelta. Denle una vuelta primero. O sea, ustedes entregando esto hasta esto en el control tienen el 7. Así, 7. La otra volada es volada mía, ¿no? Así que, eso. Ya, P2. Ya, la P2, uy, Sí, sí. Puedo dar fe de eso. Que las notas en el DFI llegan al 7. Sí, sí. Hay que ponerle harto empeño, pero se puede. Se puede. No, no es imposible. Puta. No, pero pónganle empeño, sí, demás. Oye, yo he conocido gente que tuvo que irse a examen, así como que le había subido más o menos en todos los controles. Bueno, yo cuando di el round, hace hartos años ya, pues, hace hartos años, 2019 di el round. Y claro, por gente que se fue a examen y se sacó un 7 en el examen. Pues, sí, yo conozco un caso, un caso que hizo eso, que estaba así echándose el ramo y se sacó un 7 en el examen y lo pasó. Así que nada es imposible.
Pero eso no. No, pero igual, creo que yo corrijo el examen con la Fernanda. No sé si la Iván te lo corrijo. La verdad no tengo idea, debería yo corregirlo. Bueno, igual me voy a pedir corregirlo para cachar qué onda. Qué grande. Ya, bueno. Eso, ya, mucho texto. Por eso elegí esta pregunta también, porque no es como las típicas preguntas así como 1000 alternativas y no, esta es como mucho texto. Ya, prueba de lenguaje. Que me gustó el lenguaje en el colegio. Ya. Ya, la cosa es que tenemos este problema. Tenemos un sistema de dos rieles colocados en un plano vertical, ¿ya? Es decir, en este plano vertical me refiero a la hoja, ¿ya? A eso me refiero, ¿ya? Fijos e inclinados en un ángulo alfa con respecto al horizontal. Una barra AB de largo L, es decir, esta barra de acá y esta barra de acá de largo L, desliza a lo largo de los rieles moviendo sus extremos. Y va sin tilde, qué rabia. Moviendo sus extremos con aceleración uniformemente creciente en el tiempo, dada por A igual beta t, ¿ya? Como dice acá. Es decir, este extremo y este extremo tienen la misma aceleración, ¿ya? Donde t es el tiempo, beta es una constante conocida, ¿ya? Un anillo de masa m se encuentra inserto en la barra, con la cual tiene un roce estático y cinético iguales a mu, ¿ya? Es decir, tenemos este anillito de aquí que desliza, y bueno, y todo lo que les dije, del roce y la constante mu, ya. Que en el fondo el roce estático y cinético son iguales, vamos. Ya. En t igual 0, la barra y el anillo están en reposo. Ya. Es decir, esta cuestión es 0, claramente, por si esto evaluado en t igual 0 es 0, esto también. Y el anillo también está en reposo. Ya. Entonces, ¿en dónde iba? Ya. Y el anillo se encuentra en el extremo superior A, ya como les marqué, de la barra. Se pide encontrar la o las condiciones que deben existir entre los datos del problema M, G, L, mu, beta, alfa, para que el anillo deslice a lo largo de la barra y que alcance a llegar al extremo B de ella. Ya. Y esto, una pregunta entera de un examen. Ya. Partamos haciendo algunas cositas interesantes. Ya, vamos a borrar esto. ¿Sabéis qué? Hoy día ando flojo, así que le voy a poner el monito que hice en la pauta. No lo voy a hacer de nuevo. A ver, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. La pauta. La pauta la hago casi igual que lo he anunciado. Los desarrollos que hago acá. Ya, entonces es esto. Y acá. Ya, que ando flojo. La pregunta, tengo una duda. ¿La barra se mueve o solo se mueve el anillo? La barra también se mueve. Esa es la gracia. La barra se mueve y también se mueve el anillo. Los dos se mueven, por lo que entendí. Sí, exacto. La barra se mueve con una aceleración, digo, con una que descrita por esto, y también se mueve el anillo, acá. Ya. Entonces. Ya, pues lo que les tengo dibujado acá en el fondo son los ejes del sistema, que son Z, X. Tenemos la masa, yo aquí dibujé el anillo en una posición arbitraria. Tenemos la normal que actúa sobre el anillo, tenemos el roce que actúa sobre el anillo, y tenemos la gravedad, pues, en el fondo, que es porque tiene una masa. Acá le dicen que tiene una masa. Por aquí, en alguna parte dice acá, masa. Eso, ya. Ocupé estos sistemas de referencia, Z, origen acá y X, porque en el fondo acá parte el movimiento. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, ¿qué hago? Primero, voy a dejar explícito que en el fondo A0 es igual a BT por K tongo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? La aceleración del punto O viene dada por beta T. ¿Ya? Esto es en el fondo, bueno, es la aceleración del punto de contacto. ¿No? Aceleración del punto de contacto. Aceleración de punto de contacto. Ya, la aceleración del punto de contacto. A partir de esto, nosotros podemos deducir que FMA0 es igual a menos MA0. Ya, ¿y esto qué significa? Bueno, esto es menos M beta T por K tongo. Ya, ¿qué significa esto? Básicamente yo lo que hice acá fue, en el fondo, calcular la fuerza que es necesaria para mover, la fuerza en el fondo que es necesaria para mover el conjunto.
¿Me entienden? Es una forma de entenderlo. Una forma, claro, la fuerza que aplica los rieles sobre el sistema, sobre esta barra con masa para moverlo, con esa aceleración que me entregan. Porque me dicen que ese punto se mueve con esa aceleración, entonces yo te digo, si este punto se mueve con esa aceleración, entonces para que se mueva esta masa, el conjunto completo, en la dirección, en esta dirección para acá, tengo que aplicarle una fuerza F sobre la masa en el fondo, porque la barra no tiene masa, igual menos m a 0, igual menos m beta t por catón. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con eso? Es muy importante, porque me interesa que entiendan eso. En el fondo es la fuerza que hace, o sea, y si lo quieren ver así como el motor, o no sé, lo que haga que suba esta cuestión, en el fondo. Eso. Ya, bueno, si nadie, ya lo puedo repetir, perfecto. Piensen que, porque sabía que me iba a preguntar, ya, muy bien. Ya. Piensen que FM, a ver, nosotros tenemos que esta barra de acá se mueve con aceleración a 0 para acá, en esta dirección para acá, ¿cierto? Se mueve con aceleración a 0. Para tener esa aceleración, yo lo que tengo que hacer, considerando que tengo una masa de masa m, tengo que aplicarle una fuerza para lograr esa aceleración, por básicamente F igual m por a. Tengo que, si yo sé la aceleración, sé la masa, tengo que saber, tengo que cachar qué fuerza tengo que aplicar para poder tener esa aceleración, para tener esa aceleración. Ya, pues, entonces, lo que yo digo es F igual F de la masa asociada a esa aceleración es menos m a 0, ¿ya? Y eso es menos m beta t por catón. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Ya, bueno. Entonces, sigamos con eso. Ya, a partir de esto, a partir de esto, a partir de esto, ya. La ecuación movimiento del anillo, de la masa, pongámosle. Masa viene dada por. ¿Aló? ¿Me escucho? No, o sea, recién, hubo un tiempo como... Ya, un buen tiempo que se cayó, a ver. Espérate, deja cachar el menos. ¿Cómo se lo explico? A ver. Ya, mira. Ya, ahora sí caché cómo encontré las palabras. Piensen que, claro, esta es la fuerza que ejerce en el fondo sobre el motor o lo que quieran. Entonces, bueno, o sea, esto en magnitud es la fuerza que ejerce. Esto, este signo va asociado a que es una fuerza como que no, una fuerza como que se produce a causa de una aceleración en el sistema de referencia. ¿Ya? Es por eso, como que piensen que en el fondo la partícula va a tender como a quedarse donde está. Entonces, por eso es el menos. Por eso la aceleración, esa fuerza en el fondo apunta para el otro lado. ¿Cachai? Eso. Pero, no sé, pues piensen en el ejemplo de la micro, pues, como lo que le hemos dicho todo el tiempo, como, no sé, pues, como piensen que, no sé, pues, el hecho de que nosotros estamos aplicando una fuerza hacia acá, implica que en el fondo la masa, esta masa, siente como por tratar de mantener su inercia, en el fondo siente como una aceleración en el fondo que apunta por otro lado. A punta contraria para compensar la aceleración, claro. Eso, es como cuando estás en la micro y la micro frena, pues, eso. Sentís como que te vas para el otro lado. Ya, ya quizás ya a esta altura tengo el cerebro fundido y se me fue explicarle eso, pero claro, es eso. Ya, buenísimo. Ya, sigamos. Eh, ya, pues, para acabar con este sufrimiento llamado semestre online, por favor. Ya, la ecuación de movimiento viene dada por, ya, tenemos x igual mx punto punto igual a menos la fuerza de roce, es como la normal del anillo respecto a la barra.
es una fuerza no inercial, pues, porque estamos moviendo nuestro sistema de referencia. Lo que nosotros vimos es cuando vimos SRNI, eso. Esa aceleración con el corcho gigante, esa aceleración con los 1000 términos, esto. Porque solamente hay una aceleración como lineal en el fondo. Eso. Ya. Más mg coseno de alfa. Coseno de alfa. Coseno de alfa. Ya. En I tenemos 0 igual a normal menos mg por seno de alfa. Seno de alfa menos m beta t. Y eso implica que en el fondo la normal es igual a mg por seno de alfa menos más m beta t. Ya. Entonces, tenemos una primera ecuación que es en el fondo describir la aceleración de nuestra masita, de nuestro anillo, como lo quieran llamar. ¿Cómo? El que preguntaba no serían K, ¿qué cosa? Disculpa. Este es K, por si acaso. Este es Katongo. Este es Itongo. Digo, Itongo con I latina. I latina. Ah, claro, Z. Ya, sí. Ahí sí. Sí, eso. Ya, pues, entonces tenemos claro, la aceleración, describimos el movimiento de la partícula, mx punto punto igual menos la fuerza de roce más la componente de la gravedad, que es mg coseno de alfa. Ya lo mismo con acá, pues, en I no, se supone que no está acelerando. Entonces, digo, en Z no está acelerando, entonces tenemos que la normal menos mg por seno de alfa menos m beta t, con respecto a nuestro sistema de referencia que está acá en la barra. ¿Ya? No estaba acelerando. Entonces despejamos y llegamos que la normal es esto. En el fondo acá consideramos el término no inercial que viene asociado a esta aceleración de acá. ¿Ya? Eso. Entonces. Ya. La gracia está en que nosotros podemos calcular la fuerza de roce a partir de la normal. Entonces tenemos que la fuerza de roce es igual a mu por la normal. Mu por la normal, y esto es igual a bueno, esto implica que en el fondo en X, mx punto punto es igual a menos mu por mg por seno de alfa más m beta t. M beta t más mg coseno de alfa. Ya. Coseno de alfa. Ya. Eso implica que x punto punto es igual a g por coseno de alfa menos mu por seno de alfa. Ya, menos mu beta t. Ya. Entonces, tenemos esta expresión, ya que me describe la aceleración en el fondo de la partícula. Ahora, como considerando que inicialmente la partícula está en reposo, ¿ya? Nosotros consideramos que inicialmente la partícula está en reposo, entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir para que en el fondo comience a deslizar en t igual 0 y en x igual 0? Es decir, considerando que inicialmente estoy en reposo, considerando que inicialmente estoy en reposo, ¿cachar las condiciones que tiene que cumplir? ¿Qué condición tiene que cumplir? ¿Qué condición tiene que cumplir? Cumplir esta cuestión, t igual 0, x igual 0, de forma que comience a deslizar. ¿Duda, digo, sugerencia de qué podemos hacer para esta parte? Como, ¿qué condiciones en el fondo tiene que cumplir para que esta cuestión comience a deslizar? Pues la aceleración, ¿cómo tiene que ser? En el fondo. En 0, en t igual 0. Para que comience a moverse. Tiene que ser mayor, menor que 0, igual a 0. Vamos, chicos, vamos. Último esfuerzo. Mayor que 0, ya, muy bien. Bingo. Entonces, x punto en t igual 0 tiene que ser mayor que 0. Eso implica que g por coseno de alfa
menos mu por seno de alfa tiene que ser mayor que 0. Eso implica que, bueno, simplificando ese g, entonces llegamos a coseno de alfa partido en seno de alfa es mayor que mu. Ya, esa es nuestra condición para que comience a deslizar. O para que comience a avanzar en el fondo. Ya. A partir de esto, considerando que se mueve, considerando que ya se mueve, vamos a integrar en el fondo esta ecuación de acá, para encontrar más condiciones necesarias, en el fondo, esta ecuación de acá. Ya. Básicamente tenemos que x punto es igual a sí, mejor se lo entrego directamente. Menos mu beta teta cuadrado, digo t al cuadrado, partido en 2, más g multiplicado por coseno de alfa, menos mu por seno de alfa, por t, ¿ya? Ya, y x es igual a menos mu beta t al cubo partido en 6 más g por coseno de alfa menos mu por seno de alfa por t al cuadrado partido en 2. Ya. Ya, cuestiones importantes de esta expresión. ¿Y por qué no les puse el...? O sea, en el fondo, esta cuestión cumple x punto igual 0 en t igual 0. Y esto cumple x0 en t igual 0. ¿Ya? Entonces no sirven, en el fondo describen bien el movimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Nosotros queremos imponer la condición de que llegue al otro extremo. Llegue acá, al otro extremo. Desde A llegue hasta B. Nosotros queremos que recorra al menos esta distancia. Entonces, para eso nosotros consideramos lo siguiente. Imponemos que Xmax sea mayor o igual que L. Es decir, la posición máxima a la que llegue. Se impone que hay un T en donde X vale L. Exacto, eso es lo que quiero, eso es lo que va a llegar, de hecho. Posición, o sea, no es que impongas tú, encuentras el T, o sea, encuentras una expresión para T, esa expresión la matracáis un poco y llegáis a una expresión para X máximo. Y esa le impones que sea mayor que L. Aquí va a cachar. En el fondo, esto es, bueno, para encontrar el máximo de cualquier cosa, la derivada es igual a 0. ¿Ya? Eso implica que para encontrar máximo, lo que nosotros hacemos es agarrar esta derivada, en el fondo, esta de acá, la igualamos a 0, y vamos a encontrar un valor para el tiempo, y ese valor para el tiempo lo vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Entonces eso. La gracia está en que vamos a encontrar dos soluciones. Tengo un asterisco, que es igual a un corcho. En el fondo esta es reemplazar esto, es despejar esta cuestión de acá. Sería 2g multiplicado por coseno de alfa menos mu por seno de alfa partido en mu b. Mu beta. Ya. Y el T2 asterisco, que es como una solución que no nos sirve, 0. Ya. ¿Cachan que esto es directamente factorizar por t y nos va a quedar un término asociado? Entonces de ahí sale. ¿Ya? Entonces ocupamos esta expresión para el tiempo. En este tiempo, alcanza el máximo. ¿Ya? Eso es muy importante. Alcanza el máximo esta cuestión porque es una cuadrática. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, una cuestión lineal, no hay máximo, obviamente. O sea, hay máximo si es que estuviera acotado con el dominio y todo el control. Pero eso. Entonces, tenemos un asterisco y reemplazando x max es igual a x en t1 asterisco. Y esta cuestión es igual a reemplazar este corcho, aquí, en esta expresión de acá. ¿Ya?
en cada uno de estos tiempos. Entonces yo voy a llegar y voy a chantar el corcho porque es demasiado largo el trabajo. Así que voy a chantar el resultado, que en el fondo es x max. O sea, un resultado intermedio en el fondo, y es esto. G al cubo por coseno de alfa menos mu por seno de alfa al cubo partido en mu beta al cuadrado por menos 8 partido en 6 más cuadrado partido en 2. Como les digo, esto es una pura pregunta, pero es una pregunta entera de un examen. ¿Ya? Así como por eso es larga, y por eso les quería mostrar que, bueno, y aquí hay que tener un montón de sutilezas para resolver el problema. Ya, pero, y eso, reemplazando, bueno, menos 8 partido en 6 más 4 medio es 2 tercios. Ya, estoy bien, pues, 2 tercios, sí, 2 tercios, ya estoy bien. X max es en el fondo 2 tercios multiplicado por g cubo por coseno de alfa menos mu por seno de alfa al cubo partido en mu beta al cuadrado. Y nosotros imponemos que esta cuestión sea mayor que L. Entonces, estas son las condiciones en el fondo que tienen que cumplir nuestro sistema de forma de alcanzar un L máximo. ¿Cachan? Estas son las condiciones para alfa, mu, beta, L. Eso. Entonces podemos decir que terminó el curso. Fin. Eso. Estuvo potente. Estuvo potente. Eso pues, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? Aprovechen de preguntar. Sí. Queda harto para el partido todavía, así que hay que rellenar. Pero eso. Pero eso, ¿alguna duda que tengan? ¿Algún desarrollo, algún problema, algo de la tarea? Quizás esté muy complicado. Aprovechen. Bueno, voy a dejar de grabar eso, sí, así que para los que vean la grabación, como que, nada, pues, éxito en lo que venga, en el examen, y nada, pues, cualquier duda al correo, al foro, y cuídense harto.